El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 12. Josh consiguió avistar un espacio entre dos coches, concretamente entre un Volkswagen Beetle y un Lexus. Así que apretó el acelerador cuando pudo y el coche comenzó a coger velocidad. Desgraciadamente, el espacio entre estos no era lo suficientemente ancho, de forma que la parte delantera del coche se llevó por delante los espejos retrovisores de ambos coches, dejándolos en el asfalto. ¡Uy!, lamentó Josh de inmediato, a la vez que apartaba el pie del acelerador. «¡Continúa!», ordenó Flamel con gesto serio. Nicholas tenía el teléfono de Sophie en su mano y estaba balbuceando una lengua gutural y áspera que no se asemejaba a ninguna otra que los mellizos hubieran escuchado antes. Deliberadamente, sin mirar por el espejo retrovisor, Josh atravesó el puente, desatendiendo el estruendo que producían las bocinas de los coches y los gritos de las personas que lo conducían. Condujo sin detenerse ni un segundo por el carril exterior. Después puso el intermitente en forma que se trasladó al carril del medio, pero finalmente volvió al carril exterior. Sofía estaba apoyada sobre el salpicadero, reclinada y con los ojos en medio cerrar. Sin embargo, logró ver cómo su hermano rompía otro retrovisor. Este se acercó a ellos dando vueltas, como en cámara lenta, y finalmente, antes de perderse sobre el asfalto, rozó el capó del coche dejando así un rasguño en la pintura negra del coche. «No te molestes ni en pensarlo», susurró Sophie, mientras un descapotable deportivo de marca italiana a lo lejos intentaba inmiscuirse entre los mismos dos coches. El conductor, un vejestorio con decenas de cadenas de oro colgándole del cuello, apretó el acelerador en dirección hacia el hueco, pero no lo consiguió. El gigantesco todoterreno recibió el impacto de la esquina derecha del diminuto descapotable, pero los daños solo repercutieron en el paracoches. Sin embargo, el impacto en el coche deportivo fue mucho mayor, pues éste salió despedido del asfalto, dio una vuelta de campana sobre el abarrotado puente y destrozó 4 coches. Josh se dirigió a toda prisa hacia la gigantesca apertura que ahora aparecía entre los dos vehículos. Flamel se retorció en su asiento, volviéndose hacia atrás y contemplando el caos que habían provocado segundos antes. «Pensé que habías dicho que sabías conducir», murmuró. «Y sé conducir», contestó Josh, sorprendido de que su voz tuviera un tono calmado y firme. «Pero eso no significa que sea todo un experto. Me pregunto si la policía puede conseguir el número de placa de este coche», añadió. Aquello no se parecía en lo más mínimo a los videojuegos de coches. Tenía las palmas de las manos resbaladizas y empapadas y enormes gotas de sudor se deslizaban por su rostro. De repente sintió un calambrazo en la pierna derecha por el esfuerzo que realizaba para mantener el acelerador apretado hasta el fondo. «Creo que deben de tener otras cosas de qué preocuparse», susurró Sophie. Los cuervos aterrizaban sobre el Golden Gate. Había cientos de ellos. La bandada de pájaros parecía una enorme y peligrosa ola negra. Se escuchaba una mezcla de sonidos horripilantes. El restallido de sus alas y los estruendosos graznidos típicos de los cuervos. Planeaban por encima de los coches a una altura mínima, y alguna que otra vez incluso aterrizaban sobre el techo y el capó de los coches y picoteaban el metal y el cristal que los cubrían. Mientras tanto,
a lo largo y ancho del puente se percibía el sonido de decenas de coches colisionando los unos con los otros. «Han perdido la orientación», informó Scott al vislumbrar el comportamiento de las aves. «Nos están buscando, pero han olvidado nuestra descripción. Tienen un cerebro demasiado pequeño», comentó con menosprecio. «Algo ha distraído a su oscura dueña», interrumpió Nicholas Flamel. «Espérenle», susurró satisfecho. «Me pregunto qué habrá hecho. Sin duda, algo teatral. Siempre ha poseído el sentido de lo teatral». Sin embargo, mientras éste hablaba de su esposa, los pájaros volvieron a alzar vuelo y después, como si fueran todo uno solo, todas sus miradas se desviaron hacia la misma dirección: el escurridizo todoterreno negro. Entonces emitieron un graznido diferente a los anteriores, como si fuera un grito de triunfo. «Vuelven hacia nosotros», informó Sophie apresuradamente y jadeante. Estaba casi sin aliento y además notaba los latidos de su corazón bombeando en su caja torácica. Se volvió hacia Flamel y la guerrera en busca de una mirada de apoyo, pero sus lúgubres expresiones no desprendían ni un ápice de consuelo. Scatach la miró y dijo: «Ahora sí que tenemos problemas». De pronto una masa de plumas negras despegó en dirección al coche. La mayor parte del tráfico del puente se hallaba paralizada. La gente permanecía en el interior de sus coches aterrorizadas mientras los pájaros revoloteaban furiosos sobre sus cabezas. El todoterreno era el único vehículo en marcha. Josh había apretado el acelerador y ahora el indicador de la velocidad marcaba los 80 kilómetros por hora. Josh comenzaba a sentirse más cómodo con las manos del coche. Del lecho le daba la sensación de que aquello se parecía bastante a uno de sus videojuegos y durante el último minuto había logrado conducir sin tener ningún altercado. Ahora podía avistar el final del puente en el horizonte, así que se esbozó una enorme sonrisa. Lo iban a conseguir. Fue en ese preciso instante cuando un gigantesco cuervo aterrizó sobre el capó del todoterreno. Sophie dejó escapar un grito y Josh giró bruscamente el volante, intentando así golpear a la maliciosa criatura, pero el maldito pájaro había clavado sus garras en la carrocería. Ladeó la cabeza hacia un lado, contemplando primero a Josh y después a Sophie. Acto seguido, dio un par de saltitos y se colocó justo enfrente del parabrisas, esforzándose por contemplar el interior del coche con una mirada brillante. De pronto comenzó a picotear el cristal y una diminuta marca en forma de estrella apareció entre el parabrisas. «No es posible que haga eso», comentó Josh incrédulo. El cuervo volvió a picotear en el cristal y apareció otro diminuto agujero. Entonces se escuchó un ruido seco, seguido por un segundo ruido y por un tercero. 3 cuervos más acababan de posarse sobre el techo del coche. De repente el techo metálico comenzó a abollarse debido a los picotazos de los pájaros. «Odio a los cuervos», soltó Scatach. A continuación, rebuscó en su mochila y extrajo un juego de nunchaku, 2 palos de madera tallada de una largura de unos 30 centímetros que se unen por una cadena de casi 12 centímetros. Agarró el juego de nunchaku y dio unos suaves golpecitos sobre la palma de su mano. «Qué pena que no tengamos un techo corredizo», lamentó. «Podría salir por ahí y darles un poco de esto». Flamel señaló hacia un diminuto agujero del techo por donde se filtraba la luz del sol.
Puede que pronto tengamos uno. Además, añadió, estos no son cuervos normales. Los 3 que están sobre el techo y el capó son cuervos temibles, las mascotas favoritas de Morrigan. El descomunal pájaro del capó picoteó de nuevo el parabrisas y esta vez atravesó el cristal por completo. No estoy segura de lo que puedo provocar, comenzó Scatach. Pero Sophie se inclinó hacia adelante y giró el mando que activa el limpiaparabrisas del coche. Inmediatamente, las gigantescas cuchillas comenzaron su recorrido y sencillamente arrancaron la masa de plumas negras del capó y ésta dejó escapar un graznido de sorpresa. La guerrera pelirroja sonrió. Supongo que siempre podemos recurrir a eso. En esos momentos los demás pájaros habían alcanzado el todoterreno, se habían posado sobre el vehículo, formando así una manta oscura. Al principio eran docenas de ellos, después cientos, posados sobre el techo, el capó, las puertas, picoteando en todo rincón habido y por haber. Si uno de ellos se caía o perdía el equilibrio, docenas de cuervos se peleaban por conseguir ese lugar. El ruido que se percibía desde el interior del coche era increíble, pues cientos de pájaros picoteaban y golpeaban el metal, el vidrio, las puertas, todo lo que encontraban por delante. Incluso lograron inmiscuir su afilado pique entre la goma que rodeaba la ventanilla, y no solo eso, de una forma casi imposible, lograron llegar hasta la rueda de repuesto y la rasgaron hasta convertirla en simples tiras de neumático. Había tantos cuervos sobre el capó, empujando con tantas fuerzas el parabrisas, que Josh no podía ver hacia dónde se estaba dirigiendo, así que levantó el pie del acelerador y de inmediato el coche comenzó a disminuir su velocidad. ¡Continúa!, gritó Flamel. ¡Si te detienes estamos perdidos! ¡Pero no veo nada! Flamel se inclinó hacia adelante y estiró su mano derecha. En ese preciso instante, Sophie percibió el pequeño tatuaje de forma circular que Nicholas lucía en el interior de la muñeca. En el centro del círculo aparecía una cruz cuyos ejes se extendían más allá del perfil de la circunferencia. Sophie sintió que durante un solo segundo el tatuaje resplandecía, pero antes de que pudiera asimilar lo ocurrido, Nicholas Flamel chasqueó los dedos y una diminuta bola de fuego chispeante y silbante surgió de entre sus manos. «¡Cerrad los ojos!», ordenó. Sin esperar a comprobar si los mellizos le habían obedecido, Flamel lanzó la diminuta bola de llamas hacia el cristal. Aunque habían cerrado los párpados, los mellizos lograron ver cómo la ardiente luz había iluminado repentinamente el interior del coche. «Ahora, conduce», volvió a ordenar Nicholas Flamel. Cuando los hermanos abrieron los ojos, la mayoría de los cuervos ya habían desaparecido del parabrisas y aquellos que lo habían logrado sobrevivir al ataque de Flamel parecían abrumados y aturdidos. «Eso no los detendrá por mucho tiempo», apuntó Scatty. De pronto Scatach desvió la mirada, pues un afilado pico de cuervo se había clavado en el techo del coche. Enseguida agarró el juego de nunchaku. Scatty sujetó con su mano uno de los palos mientras que el otro permanecía atado a la corta cadena. Entonces realizó un movimiento ágil y veloz y golpeó con fuerza el pico incrustado en el techo. Se percibió un graznido sobresaltado y entonces el pico, un tanto torcido, se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Sophie ladeó la cabeza para intentar ver a través del espejo retrovisor, que estaba colgando apenas sujetado por un trozo de metal y un poco de cable. Sin embargo, Sophie contemplaba con más pájaros. Miles de ellos se apresuraban en tomar el legado de aquellos a quienes Flamel había alejado. En ese instante, Sophie sintió
que no lo conseguirían. Sencillamente había demasiados pájaros. —Escuchad —interrumpió repentinamente Flamel. —No oigo nada —contestó Josh con un tono grave. Sophie estuvo a punto de pronunciar las mismas palabras cuando de pronto percibió el sonido. Un segundo más tarde sintió cómo el vello que le cubría el antebrazo se erizaba. Suave y aislado, el ruido parecía merodear por su alrededor e incluso a Sophie le daba la sensación de que el sonido le rozaba el oído. Era algo semejante a una brisa. A veces parecía suave y tierna y otras, en cambio, era estridente, incluso airada. Entonces, un aroma muy peculiar se apoderó del interior del coche. —¿Qué es ese olor? —preguntó Josh. —Huele como a las naranjas sazonadas —sugirió Sophie mientras respiraba profundamente. —Granadas —concluyó Nicholas Flamel. Y en ese preciso instante comenzó a soplar el viento. El viento aullaba desde el otro lado de la bahía, cálido y exótico, cargando consigo la esencia de cardamomo y agua de rosas, lima y estragón. La brisa se deslizaba a lo largo del Golden Gate, a la vez que arrancaba a los pájaros de los puntales, los extirpaba de los coches y los ahuyentaba del lugar. Al fin, el aroma de granada llegó todo terreno. Los cuervos que hasta un segundo antes habían rodeado y acaparado el coche por completo se habían desvanecido en cuestión de fracciones de segunda y ahora el vehículo cargaba con las esencias del desierto, a aire seco y a cálida arena. Sophie pulsó un botón y una ventanilla delantera, a punto de hacerse añicos, se deslizó hacia abajo. Entonces sacó la cabeza por la ventanilla del todoterreno e inspiró el aromático aire que cubría la zona. La gigantesca bandada de pájaros parecía elevarse forzadamente hacia el cielo, alejándose así de la balsámica brisa. Cuando uno de ellos, perteneciente a los cuervos temibles, pensó Sophie, trató de escapar adentrándose en la brisa, un zarcillo de ese cálido viento suave lo agarró y lo arrastró otra vez hacia la bandada de los cuervos. Por debajo de la oscura masa de pájaros se formó una especie de nube sucia, e instantes más tarde la nube se dispersó y los pájaros desaparecieron en el horizonte. El cielo había quedado despejado y lucía su color original, el azul celeste. Sophie volvió a mirar hacia el puente. El Golden Gate estaba completamente intransitable, pues todos los coches apuntaban hacia una dirección diferente y el asfalto estaba cubierto por miles de cristales que se habían roto al producirse pequeños accidentes, lo que hacía que los carriles fueran verdaderamente infranqueables. Y lo que provocaba, por supuesto, que resultara completamente imposible que alguien intentara perseguirlos. Cada vehículo situado sobre el puente estaba salpicado de las blancas deposiciones de los pájaros. En ese instante Sophie se volvió para mirar a su hermano y se dio cuenta de que Josh tenía una mancha de sangre justo en el labio inferior. Sin embargo, todos sus miedos desaparecieron en el mismo instante en que se sacó un pañuelo de su bolsillo. —¿Te has cortado? —exclamó, mientras humedecía la punta del pañuelo con la lengua y le limpiaba la herida a su hermano. Instantáneamente Josh le apartó la mano. —¡Para! ¡Es asqueroso! Entonces Josh se rozó suavemente con la yema de los dedos la herida del labio inferior. —Me habré mordido. Ni lo he notado. A continuación Josh arrebató el pañuelo de las manos de Sophie y se frotó la barbilla. —No es nada —comentó mientras sonreído—. ¿Has visto todos los excrementos de pájaro? —preguntó con un gesto de repugnancia a su hermana mientras ésta asentía con la cabeza. —Ahora esto comenzará a apestar.
Sophie se recostó sobre su asiento, aliviado al comprobar que su hermano se encontraba perfectamente. Al ver la mancha de sangre de la barbilla de su hermano mellizo realmente se había asustado. De repente un pensamiento le vino a la cabeza y se dio la vuelta para mirar a Flamel. ¿Has llamado al viento? Nicholas sonrió y sacudió la cabeza. No tengo ningún control sobre los elementos. Esa habilidad pertenece únicamente a los inmemorables y rara vez a algunos humanos. Sophie miró a Scotty, pero la guerrera sacudió la cabeza. Mis capacidades no llegan tan lejos. Pero, ¿lo habéis invocado?, persistió Sophie. En ese instante Flamel le entregó el teléfono a Sophie. Sencillamente solicité ayuda, respondió con una sonrisa en los labios. Aunque testigo de este relato yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Ansía que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a disfrutarlo.